Berlín. Lenin dijo una vez que el comunismo era la suma del poder de los soviets y la electricidad. Lo dijo en un contexto muy específico, obviamente no es una fórmula a generalizar mecánicamente, pero nos pone en perspectiva de todo lo que nos queda por hacer aún, de lo lejos que nos queda todavía ese sueño que llamamos comunismo. No solo por cuestiones políticas y sociales, sino sobre todo en estos días, por la tenaz ausencia de la corriente eléctrica. Un apagón masivo total desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí sacudió la cotidianidad de Cuba. Aunque es válido aclarar que en muchas provincias la situación con la electricidad ya era agobiante desde hace varios días. De eso y de alguna que otra calamidad de las que hemos tenido que padecer por estas aciagas jornadas estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Un apagón masivo en Cuba y que está llevando al límite a los habitantes de la isla. 4 días ya sin corriente, Dios mío, y es un abuso con los niños. El gobierno cubano anunció que estaba restableciendo paulatinamente el servicio, pero aún quedan millones de personas sin electricidad. Los apagones no son nuevos en Cuba, pero una situación de esta magnitud no se vivía desde 2022 y en esa ocasión fue por el paso de un huracán. La isla quedó en total oscuridad desde el pasado viernes por una falla en la central Antonio Guiteras, que es la principal del país. Millones de personas están sin electricidad, muchas sin agua, clases suspendidas y sin poder trabajar, crisis en hospitales y servicios básicos limitados y dificultades para acceder a internet y las comunicaciones por celular. El Ministerio de Energía dijo que la central había sufrido una desconexión total del sistema nacional, lo que dejó automáticamente a unos 10 millones de personas sin servicio eléctrico. Durante el fin de semana se intentó reconectar la red, pero hubo otras 4 fallas generales que complicaron el retorno a la normalidad del servicio, o al menos al punto en el que se encontraba antes del apagón del viernes. Tengo el teléfono apagado, el refrigerador, mira cómo lo tengo, todo echado a perder, lo poquito que tengo, mira, no hay agua, la única agua que tengo es esta. La red eléctrica de Cuba lleva años afectada. Economistas cubanos que analizan la situación afirman que se debe a la falta de mantenimiento, planificación e inversión. ¿Y qué dice el gobierno de Miguel Díaz-Canel? Que las fallas de los servicios básicos, de la infraestructura y del suministro de insumos es consecuencia del embargo económico total impuesto por Estados Unidos desde la década de 1960. Así reseñaba la BBC estos tristes y complejos días para el pueblo cubano. Por supuesto no hicieron énfasis alguno en las labores de recuperación, en el sacrificio de los trabajadores y directivos del sector electroenergético, ni mucho menos aprovecharon para condenar el bloqueo contra Cuba. Son algunos de los matices comunes para la prensa hegemónica internacional cuando se habla de nuestro país, como también se han hecho comunes las noticias falsas. Por poner un par de ejemplos, circuló efusivamente este titular en el que se hablaba de una desorbitante ayuda económica del gobierno mexicano a Cuba que prácticamente parecía que iban a destinar buena parte de su PIB para sacarnos de apuros. Es más que probable la mala entraña detrás de la autoría de este rumor, que parecía apuntar tanto a la manipulación emocional de la población cubana y conducirla por supuesto luego a la decepción, como a tratar de cohibir al nuevo gobierno de México de cualquier hálito solidario. También circularon supuestos negocios que iban a brindar comida gratis, lo cual también era falso, aunque sí que hubo empresas privadas y públicas que brindaron apoyo a las comunidades en las que se hayan enclavadas. Obviamente no se trata de romantizar la desigualdad ni de imponer un modelo inoperante en el que el ciudadano promedio dependa de la buena voluntad de terceros, pero siempre es digno de celebrar ese empeño tan cubano de apoyarnos los unos a los otros en los momentos más difíciles. Que hubo descontento y enojo y frustración por estos días, por supuesto, sería absurdo negarlo. Y ello llegó a manifestación delictiva. La prensa extranjera, sin mucha información, trató de hablar sobre esto. Y también se intentó mostrar una respuesta de brutal represión en las redes, aunque sin mucho éxito. Protestas en varios barrios de la capital cubana tras varios días de apagón total en la isla. Decenas de personas salieron a golpear cacerolas en el barrio Santos Suárez, mientras que otro grupo cerró con barricadas de basura una calle de Centro Habana.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió el domingo que el gobierno actuará con rigor contra quienes traten de alterar el orden público. Reconoció de todas formas que la situación del sistema de electricidad sigue siendo compleja y marcada por una fuerte inestabilidad. Hace 3 días que no se pone aquí ni tan siquiera un ratito. Está bien que lo puedan quitar, pero aunque sea 1 hora, porque aquel niño no se apuesta el motor, no hay agua, no hay comida, la comida se está hecha a perder. La postura del gobierno cubano fue clara. Sin satanizar ni caricaturizar a aquellos que expresaban su descontento, se afirmó que no se condonaría ningún tipo de manifestación delictiva que atentara contra el orden público tan precario en medio de crisis semejantes. Pero de eso hablaremos más adelante. Tiempo para que hablemos de otro flagelo, esta vez de origen natural, que sacudió al oriente cubano. De la mano de José Luis Iglesias, en La Mira. Óscar se degrada a tormenta tropical tras tocar tierra en Cuba como huracán, en medio de una crisis energética que ha dejado a la isla sin luz. El fenómeno meteorológico llegó a Cuba, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, dejando fuertes lluvias. Óscar, el primer huracán de la actual temporada de ciclones en el Atlántico que ha tocado directamente el territorio cubano, entró en la tarde del domingo 20 de octubre por un punto cercano a la ciudad de Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Ante la complejidad de la situación, se decidió activar toda la estructura de los consejos de defensa en todas las provincias, independientemente de que fueran 5 o 6 las afectadas. El resto también lo estuvo por la actual situación de emergencia energética. En tal sentido, se decidió enviar un grupo de la dirección del país al lugar por donde entraría el ciclón, encabezado por la viceprimera ministra Inés María Chapman e integrado por otros ministros y viceministros de los diferentes organismos que prepara el territorio en su recuperación. Con relación al evento ciclónico, ahora empiezan a fluir las primeras informaciones después de su paso, después que ha iniciado su paso por el territorio de la región oriental. Queremos informar a la población que las afectaciones son severas en estos momentos en la provincia de Guantánamo, con la cual hemos mantenido comunicación permanente. Hay que decir que los municipios de San Antonio y Mías han sido fuertemente azotados por este evento, incluso han ocurrido niveles de inundación que no estaban históricamente registrados en estas 2 zonas. La tormenta tropical abandonó el territorio cubano luego de su paso por la región oriental del país, donde lamentablemente, según datos preliminares, dejó un saldo de 6 fallecidos en los municipios de Mías y San Antonio del Sur, en Guantánamo. En medio de esta crisis, es meritorio reconocer y agradecer la encomiable tarea de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, que tras el paso del huracán se han movilizado para llegar a las comunidades más afectadas. Asimismo, compartió en su cuenta de X, el héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los CDR, la recogida de donaciones que se estarán recibiendo en la sede nacional y sedes provinciales y municipales de los comités de defensa de la revolución para las familias afectadas. Los símbolos de solidaridad y fortaleza ante las adversidades por las que atraviesa nuestro país, a pesar de los muchísimos obstáculos que en nuestro día a día enfrentamos, esos hombres y mujeres, eléctricos, doctores, maestros, hacedores de imposibles todos, son muestra del coraje de este pueblo valiente, que no claudicará jamás, porque rendirse sería destruir esta obra inmensa que es la patria y es la revolución. Nos vemos en La Mira. ¿Quién tiene la culpa? Eso se pregunta mucha gente, incluida obviamente la contrarrevolución. Y no es lógico que asumamos como entera la responsabilidad del genocida bloqueo impuesto por Estados Unidos, pero sí sería muy cínico negar que es el factor de mayor peso. Y así lo admiten incluso políticos estadounidenses. Pero más allá de identificar culpables, hay que identificar soluciones, y mientras aparecen estas, hay que dialogar con el pueblo, informar y luchar contra los problemas que sí podemos resolver y contra esas condiciones socioeconómicas de desigualdad a las que nos quieren empujar los entusiastas de la privatización. Con los que disientan, con los que se agoten, con los que se ofusquen, habrá siempre que intentar el diálogo y mantener clara la postura a favor del orden constitucional, para que nadie se aproveche de forma malsana de esa buena voluntad política.
hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados, desde los consejos de defensa, desde las organizaciones del partido, el gobierno, las administraciones, para dar respuesta a la población a cualquier inquietud. Siempre que sea de manera civilizada, de manera organizada y de manera disciplinada. Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio de nuestra revolución. Un apagón masivo o un ciclón con lluvias nunca vistas, todo eso deja cicatrices. A esos que alguna vez llamamos convencidos, también los lacera este desafortunado hilo de acontecimientos. También con los convencidos, con nosotros, hay que dialogar y revisar todo lo que hemos hecho hasta hoy para corregir lo que deba ser corregido y rescatar lo que hicimos bien, lo que funcionó. Es imposible olvidar a Lenin, o cuando menos poco aconsejable. Como mismo iniciamos el programa con su frase sobre la electricidad, no queda más que volver a él cuando dijera que las revoluciones no son románticas, pero hay que desconfiar profundamente de un revolucionario que no lo sea. Aquellos que insistimos en el proyecto socialista, que seguimos bregando por su éxito contra obstáculos cada vez más grandes, también nos frustramos. También sufrimos con la precariedad, con el agotamiento de recursos materiales, físicos e intelectuales para asumir las difíciles tareas del presente. Pero nos obligamos a la esperanza, como románticos que somos, porque estamos convencidos de que este pueblo de luz, con todo y los apagones, se merece la victoria. No hay tiempo para más. Síganos en nuestras redes sociales el viernes con buen tiempo y si la electricidad nos acompaña, estaremos en otra directa por Facebook. Tuvimos que cambiar la frecuencia de los jueves, la culpa es de Gabriela, pero no dejen de verla. Por acá, por el vidrio, regresamos el martes, ojalá y también nos puedan ver por ahí. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.